Hola amigas y amigos de Orientación Vocacional y Estudios Universitarios, ¿cómo están en este día? Hoy día vamos a conversar sobre este libro, Traumas y Crisis Masivas, las alternativas de vivir con el trauma, de el autor José Navarro Góngora. Es un libro de una serie de Biblioteca de Psicología. Y bueno, este libro habla principalmente sobre los traumas y cómo los traumas que una persona puede vivenciar en eventos críticos pueden afectarla de distintas maneras y cómo cada persona va a procesar los traumas. Crisis masivas porque principalmente está enfocado a nivel macrosocial, a nivel de crisis, como su nombre lo indica, en muchas personas, en grupos amplios de seres humanos. Acá el autor pone el ejemplo del COVID-19, pone el ejemplo también de la crisis que se vivió en Haití el año 2010 con el terremoto, y cómo los profesionales de la salud mental, especialmente los psicólogos, y en sus distintas subdisciplinas, ¿cierto? Por ejemplo, la psicología comunitaria, la psicología clínica comunitaria, etcétera, distintas vertientes, distintas corrientes de aplicación profesional, pueden abordar los traumas y las crisis masivas por medio de una metodología que él también expone acá en su libro. Él es un profesor de la Universidad de Salamanca, profesor titular, y vamos a leer la contraportada. Traumas y crisis masivas, José Navarro Góngora, profesor titular de la Facultad de Psicología de Salamanca. Después de un episodio crítico, la vida continúa y el problema no es solo cómo afrontar los efectos del trauma, sino cómo seguir viviendo. Muchos aprenden a vivir con lo que les pasó y pueden continuar con lo que llegaron a aprender en el procesamiento del episodio crítico. Con ello, ni niegan ni minimizan lo que pasó, viven coexistiendo con una parte dolorosa de su vida. El tratamiento del trauma parte de una posición básica que no deja de ser paradójica. ¿Cómo ayudar a que se acepte algo que no puede cambiarse? Este libro analiza qué hacen los psicólogos especializados en emergencias y traumas, tanto con las personas como con las comunidades que pasan por estas experiencias. Con esta finalidad se ha optado por una presentación muy ligada a lo clínico, cuáles son los problemas y cómo se interviene en ellos. Primero, se expone qué les pasa a las personas y a las comunidades impactadas por un evento crítico para enfocarse más tarde en cómo se tratan sus problemas. Este libro es muy interesante, pero también no es tan fácil de comprender a simple vista porque tiene una terminología de psicología clínica avanzada, con un enfoque cognitivo-conductual. Entonces no es tan fácil de leerlo si ustedes no tienen formación en psicología y especialmente psicología clínica. Durante el libro, el autor nos hablará de los conceptos básicos del trauma, de cómo las situaciones críticas cambian a las personas, cómo es el impacto de las situaciones críticas. Nos hablará también del momento del impacto del trauma, señalándonos, por ejemplo, que es la fase de impacto más difícil porque viene acompañada de sentimientos, pensamientos y conductas que, por muy normativos que sean, van a resultar muy dolorosas para las personas, para todos nosotros. Si es que llegamos a vivir un trauma, nos pasa eso. También nos señala que esta falta de control de la mente es en sí ansiógena, o sea que produce cierta ansiedad. El sujeto puede pensar que se está volviendo loco porque no puede dominar lo que su mente produce, y esta ansiedad se suma al sufrimiento de revivir el trauma. Es un libro muy interesante, tampoco sucia la mesa, por eso estoy mirando abajo. Es un libro muy interesante de ser leído, de ser estudiado, de ser leído más de una vez, por ejemplo. También habla de la vulnerabilidad de los niños traumatizados. La investigación ha puesto de manifiesto que el cerebro de los niños que han sufrido traumas en la infancia queda afectado. ¿Por qué? Porque hay una sobreactivación de la amígdala, hay una sobreactivación de la amígdala, o sea, una alta respuesta emocional. Es difícil concentrarse acá en la carretera, así que les pido disculpas. Y una falta de desarrollo de las partes que regulan las emociones, el hipocampo y el córtex orbitofrontal. El autor nos habla, ¿cierto?, de que hay un factor de vulnerabilidad que se activa en base a estas experiencias traumáticas.
Y bueno, los niños hace que se vean más afectados por incidentes críticos posteriores también. Les impactan más por más tiempo y tienen más dificultades para regular las emociones. Y en conclusión, ¿cierto? La combinación de incidentes críticos repetidos y haber sufrido traumas en la infancia pueden dar como resultado problemas serios de salud mental como fisiológica. También nos muestra, por ejemplo, un marco temporal del impacto crítico. Y esto es súper interesante, este cuadro que está acá. El autor, si es que se compra en el libro, esto está en la página 35. Nos habla, por ejemplo, del marco temporal y del diagnóstico. En el marco temporal en impacto, por ejemplo, tenemos que el diagnóstico es una respuesta normal al impacto de un suceso extremo. La respuesta aguda dura 3 días, o sea, 72 horas, y se fija el relato del trauma en unas 6 horas. Hasta un mes, el diagnóstico sería síndrome de estrés agudo. Los síntomas lo son por un tiempo limitado y afectan a partes concretas de la persona. Su severidad es un factor de riesgo para desarrollar el síndrome de estrés postraumático. Después de 1 a 2 meses, es síndrome de estrés postraumático agudo. El tratamiento de estos síntomas previene el desarrollo del estrés postraumático crónico. Y finalmente, más de 3 meses, se genera el síndrome de estrés postraumático crónico. Síntomas persistentes que necesitan de tratamiento por parte de profesionales. Este síndrome ya se considera una enfermedad mental. Este libro les va a servir mucho a los que se van a dedicar a trabajar en psicología clínica comunitaria, principalmente porque ofrece una serie de conceptualizaciones muy actualizadas de estos temas. Es interesante revisar las conclusiones que tiene el autor en este libro. Y voy a leer un poquito de esto. El cuadro del impacto de una situación crítica, voy a parafrasear también, ¿cierto? Reduciendo todo esto lo que señala el autor. El cuadro del impacto de una situación crítica muestra varios aspectos determinantes. Durante el libro el autor, ¿cierto?, habla de un factor lejano, el apego y uno próximo, otras crisis o condiciones crónicas como factores de vulnerabilidad o de resiliencia. José Navarro Góngora, ¿cierto?, señala que del momento del impacto se ha enfatizado la intensidad de la respuesta emocional y su capacidad de bloquear un funcionamiento competente del cerebro y provocar estados disociativos que desemboquen en patologías crónicas. La salida del trauma hacia la normalidad, hacia nuevas crisis o hacia una situación de alto estrés crónico es también un factor decisivo para el desarrollo de patologías psicológicas. Cómo se va a procesar el impacto depende tanto de factores propios del estresor como de la historia personal de la víctima previos a la crisis, así como de la atención que recibe en el momento del impacto, de los recursos personales de la víctima, o sea, de su resiliencia y del apoyo informal, familiares y amigos, y de necesitarlo también formal, profesionales. Y aquí vamos a terminar, ¿cierto?, con esta idea nomás para poder comentar un poco más. El procesamiento del trauma sirve para aprender a vivir con lo que pasó. La relación con los recuerdos de la tragedia será de integración. Se saca una conclusión que permite el crecimiento, más o menos patológica. Se genera una actitud de rechazo fóbica o mixta. Se aprende de lo que pasó, pero se sigue con una sintomatología más o menos controlable. El futuro de la vida de la persona va a depender del resultado de ese procesamiento. Y aquí voy a terminar con esta idea. Quizás una de las conclusiones más relevantes es que las respuestas a un evento crítico o traumático son automáticas, se dictan en centros subcorticales y por la respuesta de apego, que son las fórmulas que la evolución ha encontrado más eficaces para sobrevivir. Aquí con este libro ustedes se van a dar cuenta de que el tema del apego es muy importante, va a generar patrones de vinculación durante la adultez que también van a influir en cómo nosotros procesamos el trauma como seres humanos. Entre tantas otras variables contextuales, personales, variables individuales, de red de apoyo también,
comunitarias, etc. Entonces los niveles de intervención en una crisis masiva tienen que ser a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel microsocial y a nivel macrosocial. Y finalmente también tenemos que cuidar la salud mental de nosotros los profesionales para poder lidiar con lo que nos está pasando. Por ejemplo, si fuimos parte de una crisis masiva, ¿cierto? Todos nosotros vivimos lo que fue el COVID-19. En Chile también en el 2010 estuvimos, yo estaba saliendo recién de la adolescencia ese año, también sufrí el terremoto del 2010. Entonces imagínense que uno se enfrente con escenarios críticos una vez siendo profesionales. Hay que cuidar la salud mental, hay que hacer higiene del sueño, hay que vincularse con las personas de una manera efectiva, hay que seguir consiguiendo que podamos funcionar a pesar de las crisis para poder apoyar a las personas que requieran nuestros servicios. Este libro, Traumas y Crisis Masivas, de José Navarro Góngora, es un libro que yo recomiendo para todos los amigos y amigas del canal que estén interesados en trabajar en psicología clínica comunitaria y que tengan interés por un enfoque de la psicología cognitivo-conductual. Y eso, yo creo que hasta aquí lo podríamos dejar y a lo mejor leer un poquito el índice, ¿cierto? Para que se den una idea más general de qué va el libro. El impacto de las situaciones críticas, caracterización de las respuestas al impacto de un evento crítico, el momento del impacto del trauma, el papel de las emociones, la evolución en el tiempo de un incidente crítico, que hace que el estrés sea más crítico, variables individuales que condicionan la respuesta al estresor crítico, los efectos del estrés postraumático complejo o crónico, crear el contexto de seguridad, que el autor es muy enfático en esto durante todo el libro, el papel de la disociación en las situaciones críticas, trauma y disociación, el funcionamiento del cerebro en las situaciones críticas, apego y trauma, apego inseguro y su relación con el trauma, tipos de apego, crisis masivas y su efecto en la comunidad, profesionales e intervinientes en las crisis masivas, los programas de ayuda a las crisis masivas, el papel de la información, la naturaleza de las pérdidas en las crisis masivas, el tratamiento del trauma, el tratamiento del SEP complejo, que es el síndrome de estrés postraumático complejo, la fase de estabilización, la elaboración del relato del trauma, la intervención en crisis masivas, fases de la intervención en una crisis masiva, crecimiento postraumático, luego vienen las conclusiones y la bibliografía consultada. Eso, amigas y amigos, léanse este libro, es muy interesante. Un abrazo, chao.